Todo lo anterior lo consigue Javier no por sí, porque sí, sino tras el estudio, trabajo y el gran trabajo y el estudio de escultores metalistas como Eduardo Chillida, Pablo Gargallo, Jorge Oteiza, Julio González, Martín Chirino o Alberto Giacometti. Metabolizando todo lo dicho, estudio y proceso, Javier produce una obra propia, fácilmente identificable, y esto es lo difícil en un artista, sin la necesidad de recurrir al plagio y refinando y reafirmando sus creaciones. Las formas sinuosas, tanto de sus esculturas como de las pinturas, nos invitan a pensar en un horizonte cercano donde la dureza del metal se muestra flexible como reflejo de una realidad que también sucumbe a los sueños. Esta obra, lo he dicho en varias ocasiones, provoca en nosotros los espectadores la necesidad de tocarla, sentir su frío, su rugosidad, su suave o liso tacto, provoca integrarse y fundirse con ella y no hay rechazo posible. Provoca moverla, girarla, mirarla desde distintos ángulos, rodearla, para así hacerla un poco nuestra. Gracias por su atención. Hola, muy buenas noches a todos y les agradezco que hayan venido. En primer lugar, quería agradecer al excelentísimo Ayuntamiento el haberme ofrecido esta sala, también la gentileza que ha tenido conmigo todas las mañanas, Vanessa, muchas gracias, y dar las gracias al CID por haber tirado de mí, como lo hace siempre. Don Antonio me tiene mucha estima, y dar las gracias pues a Pablo, que se nota que es amigo, que realmente ha tenido que venir de un acto a toda prisa y se va a otro ahora después de este. O sea que solo lo hace el venir aquí un amigo, ¿no? Como es Pablo. Y nada, y acabando, darles las gracias a ustedes y espero que les guste y tengan un pequeño diálogo con la obra. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Señor alcalde, dignísimas autoridades, amigos todos. Bueno, me ha tocado a mí la parte de la presentación de la exposición relativa al centenario de Telesforo Bravo y asimismo hacer pues una pequeña semblanza de su figura, ¿no? Decirles que la exposición que ustedes ven alrededor de la sala son 25 paneles. Se están elaborando, digamos, la documentación en la que se basa la exposición se está elaborando desde el año 2004 aproximadamente. Es parte de una biografía que fue editada en su día por el Gobierno de Canarias y que, bueno, creemos que cuenta de una forma muy exhaustiva y bastante fiel todo lo que hay recogido sobre Telesforo Bravo. Con respecto a esta conmemoración que estamos celebrando, como es el 104 aniversario de la erupción del Chinllero, decirles que Telesforo Bravo, cuando fue a estudiar Ciencias Naturales a Madrid, una de las primeras cosas que hace es acercarse a la biblioteca de la facultad para conseguir el manuscrito de Lucas Fernández Navarro sobre la erupción del Chinllero. Es uno de los tratados científicos que hay sobre esta erupción y él siempre había oído hablar de esta obra y tenía evidentemente muchas ganas de conocerla. Y es precisamente este manuscrito el que se les da en su día, en el 2009, a los que organizan la exposición del centenario y que les ayuda en esa elaboración. Yo tuve en esa época la fortuna de colaborar con el colectivo Arguayo en esa exposición y quiero decir que me siento muy identificado con la conmemoración de este último volcán activo de Tenerife. Y creo que es un símbolo muy bien expresado por el CID de ICO, la FECITEN, a la que agradezco todos estos desvelos para organizar este acto, muy bien expresado como icono y elemento fundamental de esta comarca. Cuando bajaba por las charcas de Erjos tuve la fortuna de ver una estampa, pues yo creo que de las más bellas de la isla, que es mirar hacia el Teide y a su pico viejo, montaña de Benjo o Benja,
y además había 4 garzas reales que volaban en el atardecer camino de las charcas y bueno, pues desde luego es un sitio bellísimo y que era muy apreciado por Telesforo Bravo. Yo creo que nada mejor que utilizar las palabras de Telesforo Bravo pues para hablar de él. Por ejemplo, en un fragmento de un discurso que da cuando es declarado hijo predilecto de Tenerife en el 15 de junio de 2001, ¿no? Y dice así muy brevemente: he alcanzado las primicias del siglo XXI en el que me he integrado beneficiándome de su refinada tecnología, aplicándola para obtener el mayor caudal de información. Mis primeros recuerdos quedaron registrados hacia el año 1918, cuando tenía 5 años, en un viaje a Garachico desde el puerto de la Cruz, en un coche de caballos que resultó ser para mí el último en este tipo de transporte. Ya en el año 1919, el habitual viaje para la visita anual a la familia de mi padre fue en un Overland descapotable, con la capota de tela plegada detrás y conducido por Bizcochito, que había sido el cochero del año anterior. Carretera de tierra, eucaliptos plantados en las cunetas traídos para purificar el aire, guardacantones que reflejaban el eco del ruido del motor en cada bloque. Aparte de recordar algún pasaje cuando a los 5 años acompañaba a mis hermanos mayores a la escuela, fue en el armisticio o el final de la guerra de 1919 cuando una manifestación con cohetes, banderas y gritos distrajeron mi atención. Aquella noche pasada se me habían caído 2 dientes de leche que dejé en el dintel de una puerta que daba a un corral donde había aves. Corrimos a ver la manifestación y cuando regresé, mientras me acercaba, una gallina jabada, torciendo un poco la cabeza, los vio y se los comió, frustrando la costumbre de ponerlos bajo la almohada. Las observaciones y el diálogo con la naturaleza circundante parece que comenzó pronto, puesto que acostumbrado a ver la silueta del Teide desde casa, cuando hacia los 6 años y en el primer paseo dominguero a pie de unos 4 kilómetros de desplazamiento que hice con mi madre, observé que el pico ya no estaba en el lugar habitual. Todos los elementos del paisaje habían cambiado de posición relativa al observador y aquello me impresionó. Fue el descubrimiento de la perspectiva en relación con la posición del observador. Aquí vemos desde el primer momento cómo Telesforo, que nace en el puerto de la Cruz en 1913, está profundamente integrado con la naturaleza circundante, ¿no? Como muchas personas de su generación, le tocó marchar a la guerra civil y en esa época escribe un conjunto de cartas que son inéditas, pero algunas de ellas de gran belleza, y no me resisto a leer un pequeño párrafo de una de ellas escrita en 1938. Y dice así: una palabra más antes de dormir. ¿Sabes cuáles son los más serios afanes que me preocupan? Ser millonario, un héroe, no. Quiero ver los colores azules de las aguas profundas, adivinar en las noches oscuras el lenguaje de las estrellas y dormir en la penumbra del recinto del bosque sombrío. Ahora se acercan los días que miraré la estela de espuma sobre las ondas azules. Lo pensaré en cada minuto de las horas que faltan. Pero piensa cuántos minutos esperaré para que lleguen los días en que dé la espalda a la estela y mire la afilada proa romper el mar infinito. Y las tierras, nuevas para mis ojos, pero viejas para mi espíritu, fulgurarán bajo el sol del estío, fulgurarán sedientas y rojas bajo la impiedad de la metralla, que es la impiedad del hombre. Y así tendré que mirar el azul, recordaré el azul, el mar como un fiel amigo, y pensaré en esa tierra vieja y tostada por tantos soles y por tanto fuego. Como pueden ver, además, a Telesforo le gustaba mucho escribir y cada vez que tenía oportunidad así lo hacía. Hay una entrevista muy curiosa en una revista, la revista de etnografía El Pajar, que la publica la gente de Pinolere, que tiene una serie de párrafos que dicen mucho sobre sus campos de actuación profesional y considero relevante algunas de las respuestas, ¿no? Una de ellas dice: tengo una curiosidad gigantesca por todas las cosas, por todo lo que sean las ciencias naturales. Es una curiosidad que no hay manera de quitármela de encima, es un vicio. En el bachillerato y en la carrera lo que más me importaba era la física, las leyes físicas aplicadas a la naturaleza. Con las leyes físicas aprendía que un magma se solidifica o que un animal tiene la sangre y por qué un animal tiene la sangre en color. Todas las leyes físicas vitales dan explicación a todo esto. Por eso las estudié a fondo. Otro párrafo dice: las instituciones que daban permisos a las galerías hablaban de los gases de las dinamitas para explicar las muertes de los trabajadores. A partir de ese momento, mi descubrimiento en todas las galerías en que existían gases carbónicos
se explicaba exactamente lo que se tenía que hacer, entrar siempre con carburo, nunca con luz eléctrica, y cuando se apagaba el carburo había que retirarse inmediatamente. Ese descubrimiento permitió que se salvaran muchas vidas en las galerías de nuestras islas. Las galerías las visitaba 2 o 3 veces, desde los primeros metros hasta los 6.000. Tengo unos registros fabulosos de metro a metro de todas las galerías. Ese conjunto de rocas que iban apareciendo en unas y otras hacen que las islas para mí son como si fueran transparentes. Yo para visitar una galería comienzo a tomar notas desde la puerta y voy caminando a pie. La primera vez siempre a pie, nunca en vagoneta, paso a paso, tomando notas de todo, de los diferentes tipos de rocas, de las pendientes, de las zonas blandas. Esto se repite en más de 900 galerías de toda Canarias. Esto un poco pues viene a decir pues su ingente trabajo en las cuestiones de las aguas subterráneas. Pero es que además habla de cómo observaba el paisaje en una respuesta muy curiosa que dice así: por ejemplo, voy a Gran Canaria, subo a Tejeda, me siento en un rincón y paso horas analizando todos los pueblos, todos los caminos, las rocas, los parajes, el polvo, registro minuciosamente el paisaje y como millones de bits pasan al cerebro. De eso no me olvido jamás. Y luego cojo y 5 kilómetros más allá realizo el mismo trabajo y más tarde un poco más allá y el paisaje lo tengo registrado en 3 o 4 dimensiones. Esa es mi manera de trabajar. Esa era la manera que tenía de trabajar tan especial. Hay también un pasaje de mi padre Juan Coello, cuando se produce el fallecimiento de Telesforo Bravo, se le organiza un homenaje en el Instituto de Estudios Canarios titulado El último naturalista de Canarias. Y bueno, ahí les voy a leer tan solo el final para que un poco vean cómo era Telesforo y cómo era la pasión que sentía por la actividad que realizaba. Y dice así: pero lo que me hizo llegar al convencimiento de que Telesforo tenía baraca fue un hecho que ocurrió el 30 de junio de 1989. La fecha la recuerdo como mi segundo nacimiento. Entramos ese día a la caldera de Taburiente por la Cumbrecita para hacer un recorrido observando los destrozos que los arruís, los muflones palmeros estaban produciendo en diferentes sectores. Nos acompañaba Arsenio, un guardia del heredamiento, y Rosendo, el hijo del administrador. Siempre que entrábamos por la mañana por ese camino, íbamos a desayunar al Barranco del Agua, un agradable lugar con un pequeño salto de agua fresca pasado el Escuchadero, en donde el camino tiene una fuerte subida. Pero ese día, cuando llegamos a la Hoya de los Pinos, inmediatamente antes de la subida del Escuchadero, don Tele dijo, sin dar más razones, que nos parábamos y desayunábamos allí. Como donde hay patrón no manda marinero, así lo hicimos, y cuando estábamos acabando y preparándonos para seguir el camino, oímos un gran estruendo, parecido al que producen los reactores cuando los aviones rompen la barrera del sonido, seguido del fragor de las rocas moviéndose a enorme velocidad en una gran avalancha. El principal volumen de material rocoso se canalizó por una barranquera continua y por la que nos encontrábamos llegaron grandes bloques que se pararon a pocos metros. Comprendimos de inmediato que si hubiésemos seguido caminando en lugar de pararnos a desayunar, nos habría cogido la avalancha de lleno y no habría sido necesario enterrarnos. Sin decir palabra nos dimos la vuelta hacia la Cumbrecita y como no era cuestión de perder el viaje, ese mismo día entrábamos otra vez a la caldera por los Bresitos para hacer el recorrido previsto desde las casas de Taburiente. Me gustaría terminar mi intervención confirmando el título de último naturalista de Canarias dado por los organizadores del acto a Telesforo Bravo. En mi modesta opinión, ha sido el canario que por su formación académica, esfuerzo, trabajo y ganas ha conocido mejor la naturaleza de las islas en todos sus rincones. Esto lo decía Juan Coello, como digo, a pocos meses de su fallecimiento. Y Telesforo era un canario de las 7 islas, era un canario que le encantaba recorrer todos y cada uno de los espacios de estas islas y no me resisto a leer un pequeño párrafo de sus visitas al archipiélago Chinijo, desde donde muchas veces partía hacia las Islas Salvajes, ese archipiélago que pertenece a Portugal y que está muy cerca de Canarias.